grabar y compartir acá. Ya, entonces vamos a partir el tiro porque el otro día nos atrasamos. Entonces, hoy, 11 de diciembre, en la clase del día de hoy se llama el portavoz de la poesía, ¿ya? El portavoz de la poesía, y por eso el objetivo de esta clase es interpretar expresiones figuradas presentes en una décima. Recuerden que la clase 1 de esta unidad recuerden que la unidad se llama Romancero Gitano, y en la unidad 1 trabajamos sobre las décimas, y en la unidad 2, o sea, en la clase 2 ya trabajamos en cuanto a, ay, no me puedo acordar cómo se llamaba, un romancero, ya trabajamos en la clase 2. Entonces llevamos la décima y el romancero. Ahora de nuevo vamos a volver a la décima, pero vamos a identificar cuáles son estas expresiones figuradas, ¿ya? Vamos a recordar más que nada porque yo sé que tienen la noción de qué es, pero no lo recuerdan porque uno no suele estar siempre, ¿cierto?, trabajando con poemas, ¿ya? Siempre lo trabajamos más cuando estamos en la unidad del colegio, que es distinto cuando uno ve narrativa, ¿cierto?, etc. Ya, entonces esto tiene que ver con el objetivo que es interpretar, es decir, ustedes mismos van a tener que interpretar, ¿cierto? Ustedes van a decir con sus palabras qué significarán estas expresiones figuradas, ya que van a estar presentes en la décima. Para eso, primero vamos a cerrar lo que vimos en la clase anterior, porque en la clase anterior, como habíamos hablado, ustedes tenían que trabajar con el texto, el romance del juramento que tomó el Cid al rey don Alfonso. Y ustedes tenían que leer este romance, que estaba ubicado en las páginas 144 a la 146, y tenían que responder las siguientes preguntas, donde tenían que identificar el nombre del romance, el problema del romance, las acciones centrales de este y la solución. Ya, entonces este romance decía así: en Santa Hueda de Burgos, do juran los hijos dalgo, le toman jura a Alfonso por la muerte de su hermano. Tomábasele el buen Cid, ese buen Cid castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo, y con unos evangelios y un crucifijo en la mano. Las palabras son tan fuertes que el buen rey pone espanto. Villanos te maten, Alfonso, villanos que no hidalgos, de las Asturias de Oviedo, que no sean castellanos. Mátente con aguijadas, no con lanzas ni con dardos, con cuchillos cachucuernos, no con puñales dorados. Abarca traigan calzadas, que no zapatos con alzo. Capas traigan aguaderas, no de contrais ni frisado. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, este romancero corresponde a, esto es como casi para que ustedes igual lo van a trabajar el próximo año cuando veamos el octavo, se trabaja con la epopeya, ya, y esto es parte también de eso, de que es una epopeya del Cid, ya, que es un personaje que es de España, y hasta se dice que de verdad existió, que es el Cid Campeador, ya que el Cid jura al rey don Alfonso, ya, y que en ese tiempo estamos hablando, ¿cierto?, de la Edad Media, donde los caballeros juraban ante un rey, donde eran caballeros y el honor era lo más importante en ese momento, ¿ya? Y por eso estos caballeros daban la vida por estos reyes, ¿ya? Entonces aquí le está haciendo este juramento a este rey, ¿ya? Porque aquí de qué trata el poema del Cid trabaja en cuanto a que el Cid es desterrado del reino porque tiene una acusación falsa. Y él, para enmendar esto, lo sucedido, él decide eh, darle muchas tierras, entonces emplea como casi una pseudo guerra, ya, tener muchas tierras para dársela al rey don Alfonso, y así el rey don Alfonso lo pueda perdonar y decirle que él no es un traidor, ¿ya? Entonces, de eso trata el poema del Cid. Y por eso podemos ver también que está como medio extraño de comprender, porque está como en español antiguo, ¿ya? Entonces, por eso igual es medio complejo a veces de las palabras de entender, ¿ya?
Entonces, en cuanto al nombre del romance, decimos que se llama el romance del juramento que tomó el Cid al rey Don Alfonso, ¿ya? Y el problema del romance es que el Cid no quiere jurar al rey Alfonso, solo debe lealtad al otro rey, ¿ya? Entonces, ese es el problema que existe. Las acciones centrales es que va a jurar por el rey de los hijosdalgo, desafía al rey ya que no quiere jurar, ya que su lealtad está con otro hermano, ¿ya? Entonces, porque quieren jurar como por el rey de los hijosdalgo, pero él no quiere jurar porque él ya juró por otro rey. Y ya hablamos sobre la lealtad y el honor. Y él la tercera estrofa dice que el rey lo destierra por ofensa de no querer jurar y es considerado un traidor. Y finalmente, en la solución, el Cid es desterrado y no vuelve nunca más donde el rey. Ya, entonces para comenzar esta clase que tenía que ver con la interpretación, ¿cierto? De cómo ustedes interpretan, cómo ustedes les van a dar un significado, ¿ya? A distintas expresiones figuradas, vamos a comenzar con esto. Ya que dice acá, echar un ojo. ¿Qué significa para ustedes echar un ojo? Yo. Díganme. eh, Echar un ojo quiere decir como vigilar. ¿Ya? Sí, bien, ¿cierto? Vigilar o mirar Cuando algo con alguien, atención. por ejemplo, cuando imagínese que, tengo un amigo y mi amigo tiene sus maletas y mi amigo dice, oye, échale un ojo a mis maletas. Eso, excelente, muy bien. Sí, eso es cierto. Y ahí miren, ahí como que estamos haciendo como una noción de qué es el lenguaje figurado, porque estamos, ¿cierto? Estamos diciendo algo con otras palabras, ¿cierto? Porque uno no va a echar un ojo, pues, ¿cierto? No se puede echar el ojo para allá. Entonces lo estamos diciendo con otra forma, de otras palabras. Aquí tenemos, por ejemplo, el sentido figurado. Nos expone una idea que debemos interpretar. Y, por ejemplo, aquí dice Teresa, que esta mujer que está acá, es una joya. ¿Qué será? ¿Qué significa que Teresa sea una joya? No puedo apretar el chat. Niños, niñas, hay varios me saludaron, así que si están presentes. Eh, Tía, ¿tiene problemas para leer el chat? No, no puedo. ¿Me están hablando por chat? ¿Sí están hablando? Yo la aprieto, pero no me deja. A ver, vamos a dejar de compartir. Aquí sale... Ay, sí, es amable, es muy linda. Estos son los que... Ya, es amable y es muy linda, dice. Ya, muchas gracias. Es que no aprieto el chat, pero no me deja que me salga. Ay, sí, me queda como, el chat queda como una ventana emergente, entonces ahora sí quedé con el chat abierto. Ya, entonces aquí ustedes dicen que es amable, por eso es una joya, o es muy linda, ¿cierto? Muy bien, entonces igual, o es una gran persona, tendrá que ver con la personalidad también puede ser, ¿sí? ¿Cierto? O aquí el Joaquín González dice que amable tiene que ver con la personalidad y la Javiera dice que a lo mejor es por la belleza desde afuera, ¿cierto? Y aquí tenemos el último que dice, espero que te guste, me costó un ojo de la cara. Y ahí tenemos ahí que se le salió un ojo, ahí le salió el regalo. ¿Qué será? ¿Qué significará esta expresión? Dígame. Yo me lo sé, que le costó un ojo de la cara quiere decir que costó muy caro. Excelente, muy bien, Como decir, Joaquín. es como decir que imagínese que alguien va ahí, que le compró, imagínese una televisión a alguien y digo, espero que te guste, me costó un ojo de la cara. Excelente, bien. Y aquí la Antonia también dice que le costó mucho, ¿cierto? En cuanto a dinero, ¿cierto? Que le costó muy caro. Muy bien. Entonces ya estamos así como muy bien en expresiones figuras. Y yo conozco otra manera de decir que costó muy caro, por ejemplo, me costó un riñón. Ah, también, ¿cierto? Sí, también dicen me costó un riñón. O me duele el riñón. ¿Viste? Cuando igual los papás les dicen a uno a veces, me duele este riñón que tengo acá, esa soy tú. Como que ese dolor de espalda, porque el riñón está en la espalda, y hacen esa metáfora de que ese riñón es uno, que uno le está haciendo ese dolor de espalda por el trabajo. Ya, entonces, en función de esto, ¿qué operación mental creen que ustedes utilizaron para responder estas preguntas?
¿Qué habrán hecho en su cabeza ustedes? Disculpe, profe, o sea, ¿cómo operación mental, cómo hacer como un tipo de ejemplo de de las tres cosas que salen aquí? Sí, por ejemplo, ¿han visto ese como filtro de Instagram cuando salen como muchas fórmulas en la cabeza? Y ahí dice como así como, ¿qué operación mental? ¿De qué forma ustedes se dieron cuenta que esta palabra significaba esto? ¿A partir de qué? ¿Cómo lo hicieron? Porque si viene alguien y les dice, me costó un ojo de la cara y no le entiende lo que usted quiere decir. O por ejemplo, cuando vienen gente de afuera, los extranjeros no entienden lo que nosotros le decimos, pues uno le dice, ¿cachai? Y ellos quedan, ¿qué? ¿Ven? Como que no tienen lo mismo. ¿Qué habrán hecho ustedes? Ya miren, de nuevo, tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a hacer del objetivo, que es interpretar. Eso es lo que ustedes están haciendo en su cabeza. Esa es la operación mental que estamos haciendo, la interpretación. Yo digo algo y ustedes en su cabeza tratan de interpretar lo que dije, ¿ya? Con sus palabras. Ya, a eso tiene que ver y eso es lo que vamos a seguir Como, haciendo. ¿Cómo? eh, como lo que está diciendo, como lo que está diciendo yo hace unos minutos. ¿Exacto? Eso es lo que usted hizo en su cabeza. Una interpretación. Esa fue la operación mental. Ya, vamos a seguir. Dice acá. Entonces, ahora vamos a trabajar más con los conceptos ya de la unidad en cuanto a contenido. Porque habíamos estado hablando de que existe alguien que está hablando en el poema, ¿cierto? Que no es el poeta. Porque a veces un poema, la persona que está hablando puede ser a veces un animal o puede ser una cosa. Entonces no tiene que ver con el poeta, ¿ya? Y para eso vamos a identificar ahora quién es el hablante lírico, ¿ya? Y el hablante lírico es la voz que habla en el poema, ya transmitiendo sus emociones y sus pensamientos, buscando expresar su sentir a través del poema. Entonces, cuando nosotros decimos, ya que usted tiene que identificar el hablante lírico, lo que usted tiene que hacer es identificar quién está hablando en el poema. Ya, ese es el hablante lírico. Luego, en el poema, tenemos el objeto lírico, es decir, la inspiración del hablante lírico, de quién se está hablando, ¿ya? Porque una cosa es que alguien esté hablando y otra cosa es de qué se está hablando. ¿Ya? Entonces, el objeto lírico es la inspiración, surge del objeto lírico, es decir, algo o alguien, ¿ya? Que al poeta le produce algún tipo de sentimiento o emoción que él expresa a través de su obra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si dijéramos voy a hacer una oda a la manzana y voy a hablar sobre la manzana, a mí como hablante lírico, ¿ya? Como la persona que está hablando en el poema, me provoca cosas y por eso yo le estoy haciendo una oda a la manzana. La manzana es muy rica, es muy apetitosa, es, es verde, es dulce. Entonces ahí si yo digo algo así, ustedes van a decir, ah, el hablante lírico es una persona que le gusta la manzana. Y el objeto lírico es la manzana, es decir, de qué se habla. Que esos son como los conceptos clave en la poesía. Y luego tenemos estos otros dos, que es el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Es decir, el lenguaje literal es el objetivo y es objetivo. Y de acuerdo a la realidad se presentan las situaciones tal como son para ser entendidos por los oyentes. Es decir, el lenguaje literal es lo que nosotros estamos hablando ahora, que no necesita interpretaciones, que es claro, que es objetivo, ¿ya? Ese es el lenguaje literal. Por ejemplo, si yo estoy en la mesa y le digo, a ver, vamos a dejar de compartir para que me vean la cara. Por ejemplo, si estamos en la mesa y estamos almorzando, y yo le digo al Joaquín, Joaquín, ¿me puedes pasar la sal? Y usted me entrega la sal. Es el lenguaje literal. Ahora, si yo estoy en la mesa y el Joaquín me sirvió un plato de sopa y yo le digo, oye, a esto le falta sal. Y usted tiene que interpretar, ¿cierto? Que yo quiero la sal, ¿cierto? Si yo le digo, oye, a esto le falta sal. Y ahí usted me entrega la sal porque le falta sal, usted está interpretando.
Ya, eso tiene que ver con el lenguaje literal, que es el claro, versus este lenguaje figurado, que tiene que ver, es aquel por el cual una palabra expresa una idea en vez de otra. Yo lo digo algo con otras palabras, ¿ya? Apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Entonces, en esta clase aprenderemos, ¿ya? Sobre el hablante lírico, es decir, quién está hablando en el poema. Vamos a hablar del objeto lírico, es decir, de qué se habla en el poema. Y luego vamos a identificar, sobre todo, el lenguaje figurado, que es este lenguaje que necesita una interpretación. ¿Qué es lo que quiere decir? Para que sea más fácil encontrar quién es el hablante lírico y el objeto lírico, vamos a acudir a estas palabras, ¿ya? A estas preguntas. Por ejemplo, en el hablante lírico, yo después que leo el poema, yo pregunto, ¿quién habla en el poema? Y ahí ustedes identifican quién está hablando. Y para identificar el objeto lírico, yo tengo que preguntarle al poema, ¿sobre qué o sobre quién se habla en el poema? Y ahí yo respondo quién es el objeto lírico. Y aquí tenemos otro ejemplo de lenguaje figurado. Por ejemplo, aquí dice, cuando ella llega, la habitación se ilumina. ¿Qué será eso? Eso, el narrador, el hablante lírico. Eso, sí, como dice el Joaquín González, dice que el narrador es como, claro, si esto fuera narrativa, un cuento, ¿cierto? Una novela, sería el narrador. Pero en poesía no se llama narrador, se llama hablante lírico. Pero en realidad es lo mismo. Ya, entonces acá tenemos, cuando llega a la habitación se ilumina. Aquí tenemos un ejemplo de lenguaje figurado. Mi vecina es una serpiente. Luego tenemos otra, la noticia fue un balde de agua fría. Y luego tenemos, lo puso entre la espada y la pared. Y para eso tenemos entonces la primera, cuando ella llega a la habitación se ilumina, significa que le alegra la llegada de una persona, ¿cierto? Y aquí dice, mi vecina es una serpiente, es decir, que ella, la vecina, es una mala persona. Después dice, la noticia fue un balde de agua fría, es decir, la noticia llegó de improviso y causó una sensación desagradable. Y luego dice, lo puso entre la espada y la pared, es decir, que no se le deja opción. Ya, entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, interpretar qué es este lenguaje que me está dando el poema y cómo yo lo interpreto, qué quiere decir. Ya, entonces, para esto vamos a trabajar con la siguiente estrategia. Entonces, sería como lo que yo acabo de explicar acá, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer en el poema, cómo yo lo evidencio en un poema, cómo es una forma fácil de encontrarlo, ¿ya? Y para eso vamos a hacer esta siguiente paso a paso de esta estrategia que dice realizar interpretaciones sobre expresiones figuradas. Es decir, atribuir un significado a algo, o una acción, o un suceso. Para esto, nosotros primero, en el poema, lo tenemos que leer, ¿cierto? Y luego tenemos que ubicar al hablante y el objeto lírico, es decir, quién habla en el poema y sobre qué o quién se habla. El paso 2 va a ser marcar las expresiones que describen al objeto lírico, ¿ya? 3, determinar la expresión figurada utilizada. Vamos a identificar en el poema dónde hay una expresión figurada, que algo se dice con otras palabras. 4, otorgar un significado a la expresión figurada, es decir, luego que identifico esta expresión figurada, voy a decir qué significa, cómo lo interpreto. Y 5, realizar una interpretación ya de la expresión figurada a modo global. Y ahora vamos a verlo con el siguiente poema. Este es el poema que se llama Vamos al planeta Marte, de Amoroso Allende. ¿Ya? Recuerden que en el objetivo de la clase decía que íbamos a interpretar una décima, así que esta de nuevo es una décima. Y dice así, abandonemos la tierra, porque hay muchos sinsabores y muy crueles escorpiones. El mirarlos nos aterra. Hay hambre, miseria y guerra, en una y en otra parte. Mejor hacer un baluarte para pasar buena vida. Yo los invito enseguida. Vamos al planeta Marte. Solo vino, leche y miel. Es lo que en el planeta manda. La gente robusta y sana, como un hermoso plantel. Los productos a granel se dan sin gastar semilla.
De queso y de mantequilla son las costas de los mares, y por todos los lugares hay aquellas maravillas. De azúcar son los cimientos de cualquier ranchito o cosa. Las murallas son de masa, adornados con pimientos. En la villa hay un portento y allá vamos sin recelo, porque son de caramelo las vigas y tijerales. Se ven en los arrabales las casas de bizcochuelo. De aguardiente son los ríos que riegan prados y valles. En los pueblos por las calles andan los chanchos cocidos, con los servicios metidos que es tenedor y cuchillo. Emprendados de tortilla los caminos de artificio. Se ven en los edificios las tejas de sopaipilla. Ya, entonces nosotros vamos a trabajar en cuanto a este poema que ya les mencioné que se llama Vamos al planeta Marte, de Amoroso Allende, y yo voy a analizar estas dos estrofas, ¿ya? Las de la primera parte. Y ustedes van a tener que analizar las siguientes dos estrofas que pertenecen a la segunda parte, ¿ya? En función de responder la siguiente pregunta yo, ¿qué idea del objeto nos entrega esa frase y qué se dice del objeto con esa expresión? ¿Ya? Entonces ya vamos a partir. Dice así. Primero, cierto, la estrategia me decía que para responder esa pregunta de manera más fácil, tengo que realizar lo siguiente. Ubicar primero al hablante lírico y al objeto lírico. Es decir, quién habla en el poema y sobre qué o quién se habla. Entonces, como yo ya había mencionado, hay que hacerle la pregunta al texto, ¿quién habla en el poema? Y para eso vamos a ver las siguientes marcas textuales. ¿Quién habla en el, o sea, dice, sí, pues, ¿quién habla en el poema? Por ejemplo, aquí, estas son las marcas textuales que me dicen, abandonemos la tierra. El mirarnos nos. Yo los invito. Vamos al planeta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí nos estamos dando cuenta que abandonemos la tierra porque hay muchos sinsabores y muy crueles escorpiones. El mirarlos nos aterra. Hay hambre, miseria y guerra en una y en otra parte. Mejor hacer un baluarte que para pasar buena vida. Yo los invito enseguida. Vamos al planeta Tierra. O sea, vamos al planeta Marte. Entonces dice, acá el hablante lírico es la voz que describe a los planetas, ya es una voz. Ahora, no hay ninguna marca textual que nos evidencia, por ejemplo, que diga que es mujer o que diga que es hombre. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que solo es una voz que describe los poemas. Tampoco nos dice, por ejemplo, si es un ser humano o es un animal. Entonces, para eso, para nosotros en estos momentos, es solamente una voz que describe los planetas. Mientras que el objeto lírico es la Tierra y Marte, porque decimos, ¿sobre qué o quién se habla en el poema? Se habla, ¿cierto?, de la Tierra, porque dice que la Tierra, ¿cierto?, que está llena de miseria, de hambre, etc. Y luego habla de Marte, porque dice que Marte es cierto que es un nuevo planeta, que está lleno de leche y miel, que está robusto, es hermoso, ¿cierto? Hay mucha comida. Entonces, por eso el objeto lírico es la Tierra y Marte es la estrofa 1. Luego, dice, marcar las expresiones que describen al objeto lírico. Y aquí tengo las expresiones que marcan este objeto lírico. Dice, por ejemplo, cuando describe, ¿cierto?, a la tierra y dice, muchos sinsabores y muy crueles escorpiones, el mirar nos aterra, hay hambre y miseria y guerra, ¿cierto? Ahí que de qué nos está hablando, de la tierra, nos está diciendo cómo está la tierra. Y luego dice acá, por ejemplo, habla de Marte. Y ahí describe, solo vino, leche y miel, los productos a granel, se dan sin gastar semilla, de queso y mantequilla. Y ahí nos describe, ¿cierto?, a Marte. Luego dice determinar la expresión figurada utilizada. Entonces, por ejemplo, en esta estrofa tenemos la siguiente expresión figurada. Mejor hacer un baluarte. ¿Qué será eso? ¿Qué querrá decir con mejor hacer un baluarte? Porque dice que es cierto que la tierra está sin sabores, crueles, la tierra hay hambre, miseria. En una y otra parte, mejor hacer un baluarte para pasar buena vida. ¿Qué será hacer un baluarte para pasar una buena vida? Ya, entonces seguimos. Y decimos que mejor hacer un baluarte tiene que ver con el amparo y la defensa.
porque yo tengo que ir al significado. ¿Qué significará baluarte? Y ahí por eso yo le entrego este significado al baluarte que dice es un amparo, una defensa. Eso quiere decir un baluarte. Luego dice realizar la interpretación de la expresión figurada. Es decir, mejor hacer un baluarte en otra parte, ¿ya? Y eso quiere decir mejor hacer un recinto fortificado, mejor hacer otro, o como otro hogar, hacer otra cosa, no estar aquí no estar más en la tierra, hacer un recinto fortificado. Es decir, se dice que hay que proteger y ampararse de la tierra. Por eso la voz poética nos está invitando a irnos a otro lugar, a otro planeta, porque la tierra está tan mal que es mejor hacerse un baluarte, mejor hacerse hay que protegerse. Ya, eso quiere decir. Ya, entonces, ustedes, a partir de lo que yo acabo de hacer, ustedes van a seguir trabajando con el poema y ustedes van a identificar las siguientes expresiones figuradas. Ya, por ejemplo, no tienen que identificar al hablante y al objeto porque ya lo tenemos identificado. Pero sí tienen que identificar, por ejemplo, aquí dice, el planeta es un panal sin límites. Ya, yo quiero que identifiquen qué querrá decir esto. Luego, que trabajen con la siguiente expresión. Dice, en el manjares en abundancia y plenitud. ¿Qué querrá decir eso? Y luego, ¿qué significa? Mejor hacer un baluarte, y eso ya lo respondimos todos juntos. Y luego que ustedes se den cuenta cuál es el tema global, de qué tratará el poema entonces. Ya que ustedes infieran y me digan qué querrá decir el poema en la globalidad. Entonces me van a responder en realidad la 1 y la 2, qué querrá decir estas dos expresiones figuradas, y luego me van a decir de qué trata todo el tema en la globalidad. Uy, tenía una actividad de cierre, no se grabó. No quedó grabada, espérame un poquito. A ver. No era tan sencillo trabajar con los romanceros, por eso igual hicimos eso hablamos con la profesora Rocío de no trabajar con el romancero gitano porque no es tan fácil identificar esto, por ejemplo, lo hablante lírico, el objeto lírico, ¿ya? Y si no habían tenido la unidad, iba a ser complejo de identificar, ¿ya? Hay que ejercitarlo harto para recordar quién está hablando, de qué se está hablando, ¿ya? Entonces, por eso es importante ir identificando esto. ¿Alguna pregunta, consulta, duda?